¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar un poco de la coyuntura actual en Guatemala. Me acompañan para ello dos analistas. Por una parte, Max Santa Cruz, analista independiente, y por otra parte, Cristian Castillo, que es analista del IPNUSAC. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarme este día. Voy a empezar contigo, Max, y en un gesto deportivo, felicitando a los hinchas del Madrid por su aniversario, pero entrando directo contigo sobre la situación actual del país. Yo creo que uno de los temas más llamativos fue el viaje de Bernardo Arévalo, el presidente Arévalo, al extranjero. Algunos críticos por el momento que escoge para salir, pero creo que luego también hay un balance interesante de la visita a distintos socios importantes. Destacó, creo yo, la visita al Reino de España y ese intercambio que hubo con el rey, la foto con Macron, el apoyo a Ucrania, el apoyo a Israel. Es decir, fue una gira muy completa, muy interesante, obviamente un poco opacada por la crisis del volcán. Pero quería preguntarte, Max, además conocedor del tema de la política exterior, ¿cómo viste los resultados de ese viaje y el momento político en el que se dieron? Bienvenido. Pues primero, muchas gracias, Edgar. Un verdadero gusto estar con ustedes en el programa. Igual a Cristian, un saludo fraterno. La verdad es que yo al principio, cuando se anunció este viaje del presidente Arévalo, lo consideré tal vez de pronto prematuro. Pero entendiendo que Guatemala no ha tenido en cerca de 8 años una política exterior estratégica y que hemos pasado realmente noches de oscuridad total con los últimos 3 cancilleres, se hace difícil entender cómo se retoma otra vez la política exterior dentro del contexto actual. Hay que entender que muchas de las razones por las cuales hoy Bernardo Arévalo es presidente de la República obedece también al enorme apoyo recibido en su momento por Estados Unidos de América, pero también por la Unión Europea, quienes reclamaban este espacio importante de conservación del proceso democrático y, por supuesto, de la institucionalidad. Y esto lo que hace es acercarlo a uno de estos actores importantes, en este caso la Unión Europea, y de alguna forma retomar esta agenda. Hay que entender que Bernardo Arévalo se siente mucho más cómodo en el agua de las relaciones internacionales que al rato de pronto en las agendas nacionales, no porque las vaya a escapar, ni mucho menos, pero hay que entender que su perfil y formación diplomática lógicamente le favorece. Dicho esto, te podría decir que en efecto yo creo que es una muy buena gira la que realizó el presidente Arévalo, tal vez con un par de señales en medio en donde podríamos discutir si fue conveniente del todo o no. Por ejemplo, su discurso en hebreo, conociendo que él es un conocedor, por ser experto de la lengua del hebreo, porque él cursó sus estudios de educación superior en Israel y hay una cercanía emocional con Israel, pero en un posicionamiento todavía aún pendiente sobre una agenda de política exterior por los problemas que están pasando entre Israel y el Estado palestino, pues tal vez no sé si era lo más conveniente de cantar tan llamativamente en ese momento específico. De ahí el tema del olimpismo. Sabemos que no es un tema que se tenga que resolver allá con las autoridades del Comité Olímpico Internacional, es un tema que se tiene que resolver internamente en Guatemala. O sea, es parte, tal vez, si lo queremos ver un poquito ahí sí, del turismo político, que a veces es necesario hacer, pero que no necesariamente tiene los resultados, como sí lo tiene, por ejemplo, su atención a la reunión en Alemania, la reunión con el presidente Macron, y lo que es importante, sobre todo, creo esa relación fundamental de un socio fundamental también, valga la redundancia, como es el gobierno de España y la cooperación española para Guatemala. Esta invitación del rey Felipe VI, pero también esa reunión con empresarios españoles, creo que es del balance lo más positivo que se ha tenido en esta gira del presidente Arévalo hacia Europa. Si quieres comentar algo sobre esto, Cristian, también bienvenido, pero aprovecho a preguntarte también ahora hacia adentro del país, porque son primeros meses del gobierno. Yo creo que uno de los temas que marcó la agenda esos días fue la crisis en el volcán, una crisis que también tuvo sus retos, sus desafíos manejar, y esa ausencia también pues ha pesado. Y te sumaría el tema de los gobernadores, un poco para ir poniendo sobre la mesa algunos temas. ¿Cómo has visto tú hasta ahora toda esta suma de factores? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y siempre el agradecimiento a la Fundación y el saludo tanto para Edgar como para don Max Santa Cruz.
Y para la audiencia, el saludo fraternal. Me parece que suscribo lo referido por don Max en cuanto a el éxito de la gira por Europa. Me parece que el gran reto que tiene el presidente Arévalo es desmitificar su imagen de dos cosas. La primera, de que va a ser un presidente viajero por haber sido un diplomático, es decir, que no va a pasar en giras y viajes y sobre todo fuera del país, alejado de los temas internos. Y el segundo elemento que tiene que desmitificar es que va a estar únicamente preocupado por la diplomacia de champán. Es decir, hacer estas visitas, el poder solamente buscar los espacios de regodeo, sino realmente cada visita y cada gira va a tener un objetivo particular. Dicho esto, en conclusión, la gira fue totalmente exitosa. Me parece que fue buenos resultados en materia de que encuentra las puertas abiertas a nivel de gobiernos, a nivel de organismos internacionales, a nivel de organizaciones no gubernamentales, cosa que no teníamos prácticamente desde el gobierno de Otto Pérez Molina. Los últimos 3, 4 gobiernos, incluido el de transición del presidente que funge después de Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado, justamente en esos 4 gobiernos, Guatemala se replegó de la escena internacional, siendo que Guatemala tenía una política exterior muy activa, sobre todo en organismos multilaterales, y el mensaje que queda totalmente claro con la visita del presidente a estos 5 países en 10 días es que tiene las puertas abiertas Guatemala nuevamente. Dicho eso, entrando a lo nacional, obviamente hay que entender que todavía 100 días van a ser pocos para evaluar al gobierno y estamos prácticamente llegando casi al segundo mes de gobierno y eso sigue siendo muy prematuro para evaluar no solo el estado de la institucionalidad, cómo quedó después de 3 gobiernos como los anteriores, sino además la capacidad de reacción, y lo vimos con el caso de los incendios forestales, no solo el del volcán de fuego, sino los más de 30 incendios forestales que siguen afectando diferentes partes del territorio nacional. La institucionalidad está debilitada, está menguada en sus capacidades de reacción y eso se notó en la salida inmediata a atender las crisis, aunque me parece que están haciendo su mejor esfuerzo. El resbalón más grande y donde yo quisiera de pronto argumentar más es precisamente en el error cometido con el nombramiento de los gobernadores. Un exceso de democracia innecesario que obliga al presidente de la República a quedar en manos de las estructuras de poder territorial que claramente controlan a la sociedad civil que está representada en los consejos de desarrollo departamental. Ese intento de hacer muy democrático el proceso generó muchísimas expectativas a gente buena, gente que aspiraba a poder tener la oportunidad de romper esos esquemas de tramas de poder territorial y obviamente los primeros desilusionados son esas personas que quedaron envueltas en este juego en donde presentan su papelería, pero de todas formas los que votan responden a los intereses locales. La gran tensión que viene a continuación es a quién va a elegir el presidente, porque el presidente debe elegir dentro de lo que dice la ley. Y la ley establece que debe elegir de las ternas presentadas por la sociedad civil. En ese sentido, debe ser cuidadoso con los amarres que tenga, teniendo en cuenta que hay territorios en donde los vínculos de las ternas están directamente relacionados con crimen organizado, con lógicas de poderes familiares, inclusive en algunos territorios, y todo esto obviamente a quien le va a explotar en las manos y en la cara va a ser al presidente si no hace los nombramientos correctos. Ese punto ya nos adelanta, Max, Cristian nos adelanta bastante bien el contexto de la elección de gobernadores y quiero detenerme también para escuchar tu opinión, porque como explicaba Cristian, la ley del organismo ejecutivo sí obliga al presidente a escoger al gobernador dentro de la terna que le proponen los miembros de los consejos departamentales de desarrollo de la sociedad civil. Y aquí el gran dilema que tiene el presidente Arévalo es que, por una parte, los gobernadores que están en funciones son gobernadores de la administración saliente, pero por otra parte, los integrantes de los consejos de desarrollo también son figuras que responden al viejo sistema que él promete cambiar, por decirlo resumido, ¿no? Entonces, él opta por este proceso de selección, entre comillas, meritocrático, que no es meritocrático realmente, porque la evaluación es bastante arbitraria, y da un poco marcha atrás cambiando el reglamento. Entonces, ¿qué salida le queda al presidente Arévalo, Max, a esta problemática que se le ha generado con la elección de gobernadores, que es una oportunidad grande para colocar, como decía Cristian, actores importantes que también fueron claves en la transición, por ejemplo?
Bueno, yo solo quiero dar un paso para atrás y mencionar algo sobre la respuesta en la crisis de los incendios del volcán de Agua. Y ahí sí quiero yo, de alguna forma, evidenciar que sí, en el primer momento hubo cierto desconocimiento o falta de experiencia administrativa del área específica para poder atender esta emergencia, porque hubo decisiones que se tomaron posteriormente o 2 o 3 o 4 días después que había iniciado el incendio y que tal vez hubiéramos tenido menores consecuencias de haber iniciado desde el principio, por supuesto, con medidas mucho más contundentes. Y hablo de esto únicamente sobre el tema de la colaboración que finalmente dio el gobierno de Canadá con 2 aviones que se dedican específicamente a atender incendios forestales y que aquí en Guatemala se entendía que con la capacidad del helicóptero presidencial y un Bambi Bucket no se iba a poder apagar un incendio. Es como tratar de apagar un incendio en una casa con una cubeta de agua. No se puede. Pero eso yo creo que denota falta de la experiencia y tendrán que ir corrigiendo sobre el camino. Ahora bien, el tema de los gobernadores preocupa que en ese afán de poder abrir en espacios democráticos la participación ciudadana, el presidente o el gobierno se esté poniendo al mismo tiempo camisas de fuerza. Y no es nuevo, viene desde el propio discurso de la campaña electoral, en donde recordemos aquella famosa frase de un futuro sin CACIF. Lo amarró en su momento pensando que con eso iban a obtener un voto importante a nivel de la bancada dentro del Distrito Central y que para eso iba a alcanzar, pero con la sorpresa fue que se ganó también la elección presidencial y esto lo puso en otro entredicho sobre la situación de lo que se decía en campaña, lo que se hacía en el ejercicio de gobierno. Y es un poco también lo que pasa con los gobernadores, ese espíritu de apertura democrática para poder tener esa meritocracia que prevalezca como un criterio fundamental para elegirlo no va a suceder. Pareciera ser que se ha olvidado que finalmente el gobernador es el delegado y es el representante directo del presidente a nivel departamental en el espacio territorial, preside los consejos de desarrollo, etcétera, pero tiene que ser en esencia una persona de la confianza del presidente. Y este esfuerzo de meritocracia no necesariamente ubica a las personas de confianza del presidente al frente de esta estructura institucional territorial. Yo veo difícil que el presidente pueda tener la posibilidad de un criterio uniforme porque ya hemos visto que las comisiones de postulación, en esta especie de comisión de postulación y de evaluación, ya agotó su modelo. Y el presidente va a tener muy complicado que algunas personas que bien señalaba don Cristian Castillo, que han sido bien elegidas, que han decidido participar, muchos de ellos fueron bajados de la intención del proceso casi de manera inmediata cuando vieron que sencillamente, lejos de poder aclarar o favorecer la participación de personas que podrían representar y hacer un buen trabajo a nivel territorial, sencillamente lo que fueron era desplazados por intereses mucho más perversos que no tenían nada que ver con los objetivos que el propio presidente Arevalo seguramente perseguía. De esa cuenta, habrán departamentos en donde sí se cumplieron las expectativas de poder contar con una terna que permita decir, bueno, aquí vamos bien, y otros que amenazaron con que van a repetir la elección y que va a ser exactamente la misma que van a presentar. Yo creo que el presidente Arevalo va a tener que tragar un poco de los dos lados. Dicen que si repetir los procesos y empezar de todo desde punto cero sea la solución, no lo veo. Yo creo que vamos a hacer este ejercicio 4, 5, 6 veces y vamos a estar en la misma historia a ver quién se cansa primero. Yo iría salvando los espacios donde podría ver que existe un consenso y algún perfil que se adecue a las expectativas de lo que estamos requiriendo como sociedad, como país, como administración, como gobierno y darle viaje a esta elección de esas ternas y en las que no, pues tratar de empezar de buscar, si no es que existe un cambio mínimo, por lo menos llegar a una especie de acuerdo Claro. que permita tener alguna salida. Si no, realmente estoy viendo que es una situación muy compleja para el presidente Arevalo y que tampoco puede dejar a la larga en el infinito del tiempo, porque como bien mencionabas, Edgar, los gobernadores actuales son personas que tienen toda la escuela del gobierno de Alejandro Yamatei y sin duda querrán perpetuarse y conseguir con diputados actuales, no de la novena legislatura, sino de la 10ª legislatura, la continuidad de los negocios o los intereses perversos que se han manejado durante los últimos 4 o 8 años. Me va a pedir respuestas un poco más cortas porque me han quedando poco tiempo y quisiera hacerles un par de preguntas más a ambos. Por ejemplo, una, Cristians, la saga confrontación presidente-fiscal general continúa. Ahora hay un siguiente paso que es esta querella, algunos dicen que es denuncia, realmente eso no es relevante en este momento, a la fiscal general por incumplimiento de deberes. ¿Será realmente la lógica, Cristian, seguir con esa batalla en esos términos? Yo, por ejemplo, les digo a los dos,
veo una diferencia política. Veo a la fiscal reunirse con jefes de bloque, veo a la fiscal reunirse con otros actores y en cambio veo al Ejecutivo solo en esa confrontación con la fiscal. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Correcto. Bueno, me parece que en la lucha narrativa quien va ganando es la fiscal, y con el respeto de todos quienes son pues, fervientes seguidores del presidente y el partido oficialista que está suspendido, es complicado porque al final la fiscal ha salido adelante, ha estado un paso adelante en todos los momentos y en todos los rounds de esta confrontación. Es un pulso político que evidentemente no se va a ganar por la vía judicial porque hay que pasar por ella misma. Es decir, buscar en este momento, antes de la integración de las nuevas cortes, es depender de una correlación de fuerzas que viene constante en el organismo judicial y dentro del mismo Ministerio Público prácticamente desde el 2014 con las Cortes y de los últimos 2 periodos del Ministerio Público. Entonces, es pelear en la batalla en donde el enemigo es más fuerte que yo. Me parece que ya se había en alguna medida limado asperezas, quedaba relativamente la idea de que habían logrado consensos para promover una agenda de seguridad ciudadana efectiva en donde el Ministerio Público junto con el Ministerio de Gobernación deben tener una buena relación para combatir las estructuras de crimen, principalmente el crimen que afecta a los ciudadanos en lo cotidiano, extorsiones, robos, muerte violenta, una serie de delitos en los cuales es necesaria una adecuada articulación de todos los ejes de la cadena de seguridad y justicia. Luego se sale con una declaración del secretario privado en donde decía, miren, ¿saben qué? Ya no nos vamos a seguir peleando, y al día siguiente presentan esta querella o denuncia o como se le quiera llamar. El problema es que seguimos enfrascados en distraer la atención de la gente, que lo más importante es esa confrontación entre el presidente y la fiscal Consuelo Porras, por un interés de partido, que no es el interés nacional. Mientras que hay temas de interés nacional que sí son necesarios, en donde se deben articular correctamente tanto los recursos del Ministerio de Gobernación como del Ministerio Público. Ya es infantilismo político de ambos lados. Max, ¿cómo lo ves vos? Rápidamente, yo veo que esta historia no tiene un desenlace, como bien apunta Cristian, desde el punto de vista jurídico. Aquí, nos guste o no nos guste a la fiscal, y podemos estar señalando todo lo que pasó antes, y no únicamente en la etiqueta específica del Movimiento Semilla, porque varias personas o varios fuimos de alguna forma directa o indirecta parte de esas amenazas que la propia institucionalidad o esta dictadura del sistema, pues a través del Ministerio Público trató de impulsar, y sus aliados o asesores adjuntos. Hay que decir algo. Quedan 802 días del mandato de la fiscal general, hasta el 16 de mayo de 2026. Son 2 años, 4 meses de la actual administración más o menos. Eso quiere decir que de alguna forma aquí va a tener que existir una especie de convivencia o coordinación institucional, no armónica, no de tomarse el café, la fotografía, ni darse el brazo ni el apapacho. Pero sí, si ha empezado el camino de la ruta con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, creo que va a ser un actor fundamental para tratar de ser un coordinador de algunas acciones que le interesan específica y prioritariamente al gobierno de Bernardo Arévalo. Si su propuesta principal de campaña fue el combate a la corrupción, y hoy en día tiene un muy buen nombramiento a nivel de un comisionado presidencial contra la corrupción como es Santiago Palomo, lo que se necesitaría es ver de qué manera inundamos al Ministerio Público con esas denuncias que se están recabando, para poner a prueba si existe la voluntad política y la capacidad institucional del Ministerio Público para dar respuesta y ver si está cumpliendo con su labor. Y es ahí en donde sí la población va a empezar a ver de manera más clara y no personal, en esa disputa personal, si el Ministerio Público está a la altura de poder responder a las demandas ciudadanas, que es no específicamente el apoyo a Semilla o Bernardo Arévalo. La demanda principal del guatemalteco es el combate a la corrupción. Y hay que ver entonces si el Ministerio Público está en la línea de hacerlo. Algunos pensamos que no, pero pongámoslo a prueba. Y esa es responsabilidad del Ejecutivo para que ver de qué está hecho y ver si funciona por ese lado. Suscribo lo que dicen ambos. Yo creo que efectivamente esa lucha contra la corrupción puede por lo menos promoverse desde el Ejecutivo. Coincido en que la Comisión Presidencial contra la Corrupción es una gran oportunidad. Santiago Palomo es un gran profesional que ha estado en este espacio en algunas ocasiones, por cierto, y desde el Ejecutivo hay total capacidad para por lo menos instar las denuncias correspondientes sobre los hechos de corrupción que acaecieron en el pasado y luego poner eso en la balanza del Ministerio Público para ver si realmente hay voluntad de combatir la corrupción como se ha dicho. Así que veremos qué sucede, pero obviamente les agradezco muchísimo. Max Santa Cruz, Cristian Castillo, por acompañarme en este debate de Fundación Libertad y Desarrollo que llega a su fin.